Bueno, buenos días. Y le dije a Trini que me gustaría compartir un texto que es probablemente muy conocido dentro del famoso Sermón de la Montaña que Jesús hizo. Es el primer discurso que tenemos registrado en la Biblia, el primer gran discurso, ¿no? Y el texto empieza con las famosas también bienaventuranzas, hasta el versículo, desde el 3 hasta el 12, son las bienaventuranzas, y luego dice Jesús algo que es muy fuerte, si lo pensamos bien. Y quería empezar por ahí, por el final un poco de esta sección. Jesús dice que vosotros sois la sal de la tierra. Se lo dice a sus discípulos, a los creyentes, ¿no?, que siguen a Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego añade en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Yo no sé, cuando tú escuchas esto, ¿qué piensas?, ¿no? Yo digo, a veces he pensado, Señor, la luz eres tú, nosotros somos bombillitas. Y muchas veces pienso, realmente estamos nosotros damos la talla para poder hacer eso que Jesús espera de nosotros. O sea, Jesús dice que somos algo que tiene relación con el mundo en el que vivimos. Es como que tenemos una misión que cumplir, un impacto que hacer donde estamos, ¿sí? O sea, y no podemos negarlo ni decir es que yo no sé, no puedo decir que yo soy mayor o que me duele el brazo o que no tengo palabras, que no puedes decir nada contra esto. O sea, Jesús dice una cosa tajante, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Aquí, los que estamos aquí, seguidores de Jesús, sois la sal de la tierra, de esta tierra, pues junto con otros cristianos que habrán también en otras iglesias. Y vosotros sois la luz del mundo. A mí esto me provoca una carga de ojo. No solo tenemos que estar aquí pues celebrando el culto, orando unos por otros, comiendo juntos, teniendo comunión, sino que hemos de abrir una carpeta, que no sé si la tenéis o la tenemos abierta, que es, tenemos una misión que tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. Tiene que ver con esas personas. Y como digo, no importa, pues habrá quien trabaja, habrá quien no, habrá quien juega a la petanca, habrá quien está jubilado, habrá quien... Cada uno se relaciona, pues tiene vecinos, tiene familia, tiene compañeros de trabajo, tiene... Y el Señor espera que donde estás tengas un impacto en la vida de los demás. Que nuestra conducta, lo que hemos aprendido de Jesús, el hecho de estar siguiéndole, sus valores, el amor que Él nos ha dado y que está en nosotros, afecte a la vida de las personas. No sé cómo lo veis esto. Dice, qué difícil. ¿Será difícil o no será difícil? Pero no soy yo quien lo está diciendo esto. Jesús se lo dice a los discípulos. Lo cual significa que espera de ellos que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? Pregunta, ¿estamos dispuestos o no? ¿Estamos haciéndolo o no? Tiene que ver con la gente que nos rodea. Y que, aunque nosotros no lo creamos, lo que nosotros somos o hacemos, o incluso también decimos, puede afectar positivamente la vida de la gente. Tú dices, no, gente, cada uno va a su bola, no se fijan, no te escuchan, ¿no? Tú no puedes decidir eso. No te toca a ti decidir a qué persona le puede afectar o no lo que tú haces. A ti te toca ser sal y ser luz. ¿Sí? Pero yo le había dicho a Trini que íbamos a mirar las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque aquellos que van a ser sal y luz
aquellos que van a ser sal y luz, son personas conforme a las bienaventuranzas. Fijaos que el versículo 12, dice, lo último de las bienaventuranzas dice: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal. ¿Entendéis la conexión? El último versículo de las bienaventuranzas utiliza un vosotros, pero el primer versículo del ser sal y luz empieza por vosotros. Quiere decir que, ¿quiénes sois esos vosotros que sois la sal? Los que son conforme a las bienaventuranzas, que son varias características de un cristiano, ¿sí? Y me gustaría meditar en eso, porque es como el inicio del sermón de Jesús y las consecuencias de lo que él dice aquí, pues tienen que ver, por ejemplo, la primera bienaventuranza. Dice, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, del capítulo 5, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? O sea, siempre veis que hay una bienaventuranza, hay una frase y luego hay una consecuencia, ¿no? Se va repitiendo. Una bienaventuranza y una consecuencia. Aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, pero porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tiene unas consecuencias muy serias. ¿Qué quiere decir? Que para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ir al cielo, para poder pertenecer a la realidad de Jesús, de la Iglesia, uno tiene que ser un pobre en espíritu. ¿Te das cuenta? Y estas bienaventuranzas no son ideas sueltas que podemos tomarlas como consejos. No. El hecho de que empiece con esta es fundamental porque es como el inicio de la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, antes de serlo, pues está escuchando, está pensando si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Pero hay un momento en que todo arranca en ese primera bienaventuranza. ¿Sí? Y luego las demás siguen en cadena y tiene sentido todo tiene sentido, ¿vale? No son ideas sueltas. Entonces fíjate, qué importante es esta primera. Vamos a leer un poquito, que yo he ido diciendo un poco así desordenado, pero dice el versículo 1, ¿vale? Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Esto era lo que hacían los maestros, sentarse para enseñar. Y se le acercaron sus discípulos y él, abriendo la boca, les enseñaba diciendo. ¿Para qué estaban los discípulos delante, pero estaba la multitud detrás? Con lo cual es una enseñanza dirigida a los discípulos, pero que los otros también no están escuchando. Yo estuve en esa montaña y me dieron la oportunidad ese día de compartir, ahí, mirando el mar de Galilea, que está al lado. No sé si habéis viajado a Israel, pero allí las distancias son muy cortas. Tú te imaginas cuando lees la Biblia una cosa y cuando vas allí es diferente. Pero estábamos en el monte, un poquito elevado, pero nada, no sé cuánto, el mar de Galilea. Estar allí, eso fue un puntazo, ¿no? Muy emocionante. Entonces, estando allí, empezó así, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a quedarnos con estas 4 de momento, ¿vale? La primera es muy importante y es una especie de contradicción. La gente que estaba escuchando, judíos, acostumbrados a creer que estaban bien porque cumplían la ley, ¿no? El esfuerzo religioso de los judíos, pues les hacía incluso sentirse mejores que los demás, sobre todo los líderes religiosos, se sentían que eran escogidos, que eran muy buena gente, que se merecían el cielo. Claro, Jesús empieza con una bienaventuranza que destroza completamente esa idea, porque dice
¿Qué quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu? No se refiere a los pobrecitos que vas. No se refiere a que vayas por la vida con la cabeza agachada. No es eso. Voy a decirlo de una manera que creo que se entiende. Bienaventurados aquellos que saben reconocer su pobreza espiritual delante de Dios. ¿Sí? O sea, delante de Dios, cualquiera de nosotros es un pobre. Dios es rico en amor, rico en justicia, rico en misericordia, rico en poder, rico en soberanía, rico en santidad. Es puro, limpio, perfecto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos miramos en el espejo de Él, ¿qué podemos decir para empezar esta historia, este camino con Jesús? Que nosotros no tenemos nada. Al lado de Él somos pobres. De hecho, la palabra en griego para pobre es la palabra mendigo, que es peor que pobre. Mendigo, ¿os acordáis la parábola del mendigo y el... ¿Qué hace un mendigo? ¿Qué tiene un mendigo? No tiene nada. Un pobre tiene algo. Un mendigo no tiene nada. Lo único que puede hacer es pedir que le den. Y esto es súper importante. Es súper importante porque el ser humano normalmente tiende a sentirse bien, a considerarse bueno, a considerarse mejor que otros, porque nos comparamos con otros, ¿no? Yo soy un buen esposo, yo soy una buena esposa, un padre de mis hijos, no sé qué. Claro, depende con quién te compares, ¿no? Te comparas con un desastre, pues tú te crees que eres mejor. Pero no se trata de esto, se trata de mirar a Dios, enfrentarte a Él, no enfrentarte de mala manera, sino conocerle, ver quién es y luego verte a ti y decir, yo soy, reconozco mi pobreza. Claro, si tú no reconoces tu pobreza, no vas al cielo. El primer paso para pertenecer al reino de los cielos es mirarse a uno mismo comparado con Dios, al escuchar la palabra, al entender la palabra, al conocer a Dios y decir, ostras, llega un punto que eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo, te convence de pecado, te convence de que no das la talla, todo lo contrario, que eres indigno delante de Dios. Nosotros somos indignos por naturaleza de acercarnos a Dios. Él es la luz y nosotros estamos en las tinieblas. Él es perfecto, nosotros imperfectos, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es esto. Y esto es súper importante para la misión de ser sal y luz. Porque un cristiano no se cree mejor que nadie para ir diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Porque ha empezado el camino reconociendo que es un miserable, reconociendo su miseria, reconociendo su pobreza, reconociendo que es un mendigo. ¿Entendéis? O sea, la religión es lo contrario. Las religiones en general, incluso esta, la nuestra, puede llegar a serlo. Tú puedes estar en la iglesia muchos años y creer que eres mejor que los demás. Pero no somos mejor que nadie. Hemos empezado este camino reconociendo nuestra miseria. Y que entonces lo que Dios ha hecho con nosotros es perdonarnos, limpiarnos, para ser adoptados como hijos suyos, porque Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros nada de qué enorgullecernos, no tenemos nada que decirle a la gente que son peor que nosotros. No, todo lo contrario, el cristiano es súper humilde. O sea, un cristiano, si hay una característica de un cristiano, es que es humilde. Es humilde. ¿Por qué? Pues porque delante de Dios no nos toca otra, ¿no? Por muchos años de iglesia y mucho bien que hagamos, que lo podemos hacer y lo debemos hacer porque somos sal y luz, ya Jesús lo dice, pero tenemos que saber que no es por nosotros, es porque Dios nos está tratando, somos enfermos en tratamiento, nos está tratando. Yo antes era súper egoísta, cuando conocí a Cristo empecé a dejar de serlo, pero fue por Él, no fue por mí, ¿me entiendes, no? Yo estaba amargado, a lo mejor lo conté alguna vez, y el día que me encontré con Él se me quitó absolutamente la amargura, pero fue por Él, no fue por mí, no fue por la religión,
no fue por los evangélicos, fue porque yo reconocí mi necesidad y Dios tuvo misericordia y me quitó la amargura de golpe. Es un milagro, no se puede explicar. De golpe, de un día para otro, la amargura mía que yo tenía, que yo hacía bullying, esto lo he contado. Así, dice la patrona. Bueno, pero era así, fue así. Y cuando Dios quiso y yo también estaba dispuesto, hubo un cambio. Luego hay que cambiar más cosas, ¿no? Pero aquello que me estaba dominando, la amargura es muy mala. Yo hacía bullying a profesores y a alumnos. Claro, me expulsaron del instituto. Pero en 2 días eso cambió. Y no se lo creían. Entonces, esta es la primera bienaventuranza. Bendecidos por Dios, van a ser bendecidos por Dios. Bienaventurado no es feliz en el sentido que nosotros entendemos por feliz, de estar a gusto, de estar... No. Bendecidos por Dios aquellos que saben reconocer su miseria. Esto es el primer paso para ser un discípulo de Cristo. Es lo que, si no hemos llegado ahí, pues nos falta camino, ¿no? Luego dice, bienaventurados los que lloran, pero no los que lloran por cualquier motivo, sino los que lloran por esto. O sea, reconocer tu miseria no es un tema intelectual. Sí, delante de Dios yo soy menos. Es un tema que nos tiene que afectar en el corazón. Y por eso lloras. Lloras por tu miseria. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta del daño que le has hecho a Dios, de que has vivido sin tenerle en cuenta, sin obedecerle, sin hacer su voluntad y te sientes mal. Es lo que llaman en la Biblia la contrición de espíritu, ¿no? Que uno, incluso ahora mismo, no solo cuando empezamos, sino pues cuando yo he hecho algo mal con mi mujer, pues le he hablado mal y le he hecho daño, pues no siempre me siento mal, pero está mal. Yo tengo facilidad para decir, nena, me he equivocado, tienes razón, pero por dentro pienso, qué exagerada que es, ¿sabes? Pero otras veces digo, nena, te he hecho mal, lo siento. ¿Veis la diferencia? Lo siento que esto a ti te hizo daño, aunque para mí quizás no lo entiendo, pero lo siento que te hizo daño. Y esta doble dimensión del arrepentimiento tiene que estar, ¿no? Reconozco mi pobreza, pero me sabe mal. O sea, no estoy cómodo con eso. Quiero estar en otra situación. Quiero cambiar. Pues no estoy cómodo siendo un pobre, un mendigo espiritual y ahí llorando. Y de hecho, Dios no espera que nos quedemos llorando todo el día por nuestra miseria, sino que este es el inicio del camino, ¿no? ¿Vale? Luego dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra. Los mansos también puede dar la impresión de que es también una persona pobrecita, esta persona que no levanta la voz, que es como, ¿sabes? No es un toro bravo. Hay los mansos y los bravos, ¿no? O sea, manso parece que tontito, pero ¿sabéis quién dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Quién dijo eso? La única vez que dijo en toda la Biblia, aprended de mí, fue para decir que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el Señor, es el que vino y enseña con autoridad, ¿sí o no? Enseña con autoridad, tiene autoridad, pero es manso. Él dice continuamente, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de que me envió. Eso es la mansedumbre, ¿vale? Es la capacidad para obedecer. Cuando alguien, en el contexto de las toxicomanías, del alcohol, de las drogas, a veces hemos tenido que atender a gente en la iglesia. Hay gente que viene reconociendo su problema. No todo el mundo lo reconoce, pero quien lo reconoce, muchas veces pues lo reconoce de verdad y lo ves llorando delante de ti, hombres de 40 años, 50 años que están haciéndole daño a sus madres, etcétera, porque sufren las madres y los padres. Pero luego cuando le propones un camino, no hacen caso. No hay mansedumbre, ¿sí? O sea, la mansedumbre no es ser un tontito.
La mansedumbre es un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Ahora que reconoces que Dios tiene razón, ahora que reconoces que eres pobre, ahora que lo sientes, que te duele en el alma, pues un pasito más de mansedumbre para estar en disposición de escuchar lo que Dios dice y hacerlo, ¿sí? Y la hambre y sed de justicia, el otro día he escuchado una predicación, ya sabéis que a veces interpretamos diferente las cosas, en la Biblia, y no tenéis que hacerle caso a nadie más que a la Biblia. Cuando alguien, un predicador, os dice algo, pues tenéis que orarlo y mirar a ver si cuadra o no cuadra. Pero es verdad que esta palabra, justicia, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la palabra justicia aquí, en este contexto con el que hemos empezado, con el tema del pecado, de la espiritualidad, no entiendo yo, que no es la justicia de la justicia social, hambre y sed de justicia, de que haya justicia en el mundo. Es hambre y sed de una vida conforme a la justicia de Dios. Dicho de otra manera, es hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. O sea, es esto de yo estoy en la miseria, estoy ahí tirado, pero ahora yo no quiero seguir allí y me entra un hambre, me entra una sed. ¿Sabes? Cuando tienes hambre y sed, ¿qué haces? Buscas la comida. Tengo hambre y sed de conocer la voluntad de Dios. O sea, hasta ahora he sido un mendigo espiritual, pero no me conformo con serlo. No quiero seguir siéndolo. Y me entra un hambre y una sed de conocer a Dios, su voluntad y vivir conforme a lo que Él dice, ¿no? Porque es la manera de salir de la pobreza, ¿sí? Y ahora hay un par de bienaventuranzas que tienen que ver más que con nuestra realidad con Dios, con el efecto que una vida nueva produce a nuestro alrededor. Fijaos que hay dos bienaventuranzas que son muy claras en este contexto. Dice, bienaventurados los misericordiosos, la siguiente, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto de ser misericordioso? Tener misericordia. Pero ¿a qué es lógico? Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros cuando tratamos a los demás, también tenemos misericordia de los demás. Pero esto no es tan fácil, porque estamos hablando de la miseria de los demás. O sea, esto te pone a prueba cuando tú te enfrentas a la miseria de otro, al vecino que está todo el día taladrándote, que hace ruido, que no te deja dormir y que se lo dices y te manda a freír espárragos. ¿Cuál es tu reacción con ese vecino? ¿Mandarle a África, que está aquí al lado, de una patada? ¿Cuál es la reacción normal, humana? La distancia, ponerlo verde, criticarlo, vengarte. La venganza no puede ser, O sea, cuando la miseria de otro nos hace daño a nosotros, muchas veces tenemos venganza, odio, rencor. O sea, la escala puede ir subiendo, ¿no? Claro, y lo que dice Jesús es que nosotros, que Dios ha tratado nuestra miseria con gracia, tratemos a la gente con la misma misericordia con la que todos somos tratados. ¿Sí o no? ¿Esto es fácil? Depende. Si te acuerdas siempre de dónde te sacó a ti Dios, qué es lo que sería de ti si no tuvieras el Espíritu Santo en tu vida, si somos conscientes de... Yo iba por el camino de esto, de expulsión del instituto, y robábamos motos, y esto está grabado, ¿no? Pero bueno, es el pasado, hacíamos trastadas, la discoteca, yo era disjockey, bebíamos lo normal, pues en esa edad en que yo no estaba en la iglesia. ¿Por qué camino? ¿Por dónde hubiera ido? ¿A dónde hubiera, no? ¿Cómo hubiera acabado? No lo sé. Pero muchas veces es importante recordarte a ti mismo de dónde te sacó, o te está sacando el Señor, o qué sería de ti, como dice la canción, ¿no? ¿Qué sería de mí? Entonces, ¿sabes qué pasa con la miseria de los demás? Es una oportunidad para ser salvo.
Fíjate. Siempre hay situaciones en las que hay miseria a nuestro alrededor y misericordia que ejercer. Y esto no es predicar el Evangelio. No, esto no es predicar el Evangelio. Yo me acuerdo en mi escalera, que ya no están esos vecinos, teníamos unos vecinos que nadie los soportaba. Pero yo escuchaba los gritos abajo de la hija con la madre, el padre, bueno, una barbaridad. Me acuerdo que un día dije, ostras, ¿qué tiene que hacer un cristiano en esta situación? ¿Hacer como los demás vecinos? No. Entonces un día de grito bajé y toqué el timbre. Dije, ¿necesitáis algún tipo de ayuda o algo? ¿Creéis que es un riesgo? Porque igual no todo el mundo se mete así, pero es un riesgo. Pero resulta que sí, me dice la madre, estaba peleando con la hija, pero a grito pelado. O sea, mira, ayúdame con ella, porque no la... Así, me dice. Digo, ¿seguro que quieres que...? Entonces yo pasé, me senté lejos de... La niña estaba debajo de una mesa, escondida, una adolescente. Digo, ¿qué te pasa? ¡Cara! Todo cambió en mi relación con los padres de esa familia y con esa familia por un gesto simple de ¿necesitas algo? Mi reacción humana es llamar a la policía, o mi reacción humana es hay que ver la que están liando y la que siguen liando y no nos dejan dormir. Ahora, un cristiano puede ver esas situaciones como una oportunidad para ser sal y luz ahí, en esa situación. No hace falta un caso tan extremo para ser sal. Puedes tener misericordia a un vecino que va cargado y le ayuda. Puedes tener misericordia. Eso no es miseria, eso sería una obra buena, vamos a decir, ¿no? Ves una necesidad y ayudas. Ves una miseria y ves al que nadie saluda en tu trabajo y tú lo saludas. Ves al que ha venido de fuera, un inmigrante, que la gente lo mira mal, pero tú no lo haces, porque tú eres cristiano. Has sido tratado con misericordia y tratas a los demás con misericordia. Y estamos impactando. La gente se fija en eso. La gente se fija. Y aunque no se fije, da igual. Estás haciendo lo que tienes que hacer y tú no sabes el impacto que eso... Lo mismo ocurre con la otra bienaventuranza, que es la de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Dice porque... serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es parecido. Es alguien que no echa leña al fuego. Estamos acostumbrados que en las familias, cuando hay lío entre uno y otro, se critican, yo ahora no me hablo con este, ya, y decimos, y la gente habla, y critica, insulta. El cristiano no es así, porque es un pacificador. O sea, hace lo contrario, hace aquello que calme las aguas, que ponga a dos de acuerdo. Oye, mira, igual no os habéis entendido, yo te echo una mano. A lo mejor tú no te sientes muy capacitado para mediar, pero a veces mi mujer me cuenta, como va al gimnasio ahora y se relaciona con un montón, a veces hay piques y bueno, oye, piensa que igual ha venido con un problema y no nos lo ha contado y está... Ya, esa tontería lo que ha dicho, pero está a las otras calmándole, diciendo, oye, no critiques, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ser pacificadores, ser misericordiosos. Son las dos bienaventuranzas que tienen que ver no tanto con nuestra relación con Dios, sino con la gente, ¿no? Me he saltado la de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios, ¿no? Bueno, ¿qué es tener el corazón limpio? Pues que lo limpias cuando se ensucia. No sé. Sí, claro. En el contexto del pecado, o sea, aunque nosotros empezamos con un reconocimiento de la miseria y Dios nos perdona, y cuando Dios te perdona de verdad. Te perdona tan de verdad que ya para Él no hay problema en que seas su hijo. ¿Me entiendes? Aunque no lo mereces, pero ya no tienes ningún problema en ser tu padre para siempre, incluso en la otra vida. O sea, fíjate cómo cambian las cosas.
Solo hace falta reconocer la miseria y aceptar el perdón de Cristo en la cruz. Solo hace falta eso, para que todo cambie, ¿no? Ahora, luego en el camino, ¿pecamos o no? Mario con Patro, algún pecadillo habrá ahí. Pecado. Tiene que limpiar su corazón. Tenemos que limpiar el corazón. Tenemos que pedir perdón otra vez. Igual que los asmáticos usan el inhalador y no se plantean, otra vez me tengo que poner esto. No, eres asmático y te lo pones. El creyente sabe que no es perfecto, sigue siendo humilde. Entonces, cuando hace algo que está mal, lo arregla. Si el corazón se le ha estropeado, se le ha ensuciado, pues lo arregla, lo limpia, confiesa, pide ayuda, y es así. Entonces, estamos en un continuo proceso de humildad como cristianos, ¿no? Por último, la última bienaventuranza, y esta es importante de cara a lo que luego sigue, es esa de luz, que es, y se dedica mucho Jesús a esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, bienaventurados los que padecen por intentar vivir una vida conforme a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios. O sea, tienes que saber una cosa, y es una bienaventuranza. O sea, te está diciendo que eso es bueno que ocurra. Bueno, no sé si está diciendo eso. Está diciendo que somos bienaventurados si, por intentar vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, sufrimos una consecuencia negativa de nuestro entorno. ¿Sí? Bueno, parece que Jesús lo sabía, que si tú intentas vivir conforme a lo que Él dice, eso puede molestar, como la sal que molesta cuando se aplica a una herida. Bueno, que no, ahora no lo harán así, ¿no? Pero alguna vez me dijeron a mí, no sé si es correcto que haga gárgaras con agua con sal para la garganta, pero te pica, cura, ¿no? o limpia, o sea. Luego, si está mal, me lo corrigen. Pero en cuanto a la conducta de un cristiano en contacto con un mundo que está en tinieblas, pica. Y puede hacer un efecto bueno, que es lo que hemos dicho al principio, porque resulta que despierta la conciencia de alguien. Ostras, este se está comportando de una manera y me está dando 20 vueltas. Porque luego tú tendrás que aclararle que es por la gracia de Dios, no es porque tú seas muy bueno ni evangélico. Es porque Dios te está ayudando, se lo aclaras. Pero, de entrada, puede despertar la conciencia y decir, o sea, ¿y cómo lo haces? ¿Y qué tenéis vosotros que podéis hacer esto? ¿Qué tienes tú que has perdonado a tu marido? Lo que sea, algo fuerte, que esto va a pasar. ¿Qué tienes tú? O a tu mujer. Mira, lo que tengo es esto. Esto es un camino, un efecto que puede hacer la sal, pero el otro es que despierta rabia contra la persona que se está comportando, porque te molesta. Es como alumbrar cuando hay porquería, que mejor apagar la luz y seguir para adelante, porque no quieres verlo, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y Jesús lo sabe. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es para los que empiezan bien, reconociendo su miseria, y llegan hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. ¿Sí? Pero sigue, dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, la gente hasta puede mentir sobre ti porque le está molestando o lo que digas o lo que hagas que tenga que ver con tu seguimiento de Jesús. ¿Entiendes lo que digo, no? Pero dice Jesús, bienaventurados sois, que no es un problema. Es más, ¿cómo acaba? Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Quiénes? Los que son conforme a las bienaventuranzas, y todos nosotros
que hemos decidido seguir a Cristo y un día empezamos reconociendo nuestra maldad, nuestra miseria y aceptamos el perdón de Dios, podemos ser sal y luz. Y como iglesia necesitamos serlo, no solo vosotros, sino todos, porque estamos aquí para eso. Forma parte de nuestra identidad. Cuando Jesús usa el verbo ser, vosotros sois. Verbo ser implica identidad. O sea, fíjate que Jesús define nuestra identidad en términos de misión. Estáis aquí para algo que el mundo necesita. Porque el mundo está en tiniebla, vosotros sois la luz. Porque el mundo está en corrupción, vosotros sois la sal. Entonces, ¿entendéis lo que quiero decir? De hecho, Jesús mismo, su identidad, una parte de su identidad tiene que ver, y lo que ha venido a hacer tiene que ver con cómo está el mundo. Si el mundo no se hubiera alejado de Dios desde el principio, Jesús no hubiera tenido que venir. Pero Jesús es el Cordero de Dios, etcétera, etcétera, porque el mundo necesita que hubiera un Cordero, ¿no? Y el mundo, como está, necesita que tú y yo tengamos la edad que tengamos, sepamos lo que sepamos, cumplamos nuestra misión. Y lo podemos hacer cuando somos conforme a estas bienaventuranzas, desde la humildad constante, desde la misericordia, como pacificadores, intentando vivir una vida no como la que teníamos antes, de mendigos y pobres, sino una vida con toda la riqueza de lo que Dios aporta y su voluntad en nuestra vida. Pues nada, que el Señor nos ayude a ser así.